A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Si usted pregunta a un brasilero quién voló primero, la respuesta no será los hermanos Wright. Le dirá que fue Alberto Santos Dumont, por supuesto. Dicen los brasileros que el avión de los Wright no arrancó por sus propios medios, fue lanzado por una catapulta. Los brasileros dicen que eso se llama empujón, no es un vuelo. Y agregan que nadie los vio, que no hubo testigos de aquel primer vuelo. Lo cierto es que a finales del siglo XIX, Santos Dumont, siendo un joven, había cruzado la mar Atlántica para llegar a Francia y visitar a un hombre ya entrado en años de barba blanca. Ese hombre ya anciano era Julio Verne, y Santos Dumont le prometió que su sueño de volar, él lo haría realidad. Y en 1906, durante 30 minutos, en un tour de 12 kilómetros, circunvoló la Torre Eiffel. Santos Dumont siempre soñó con que los seres humanos, al volar, pudieran viajar y conocerse mejor, y decía que la aviación iba a ser el camino de la paz mundial. Por eso, cuando en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron utilizados como armas de combate, pidió a la Liga de las Naciones que prohibiera ese uso. Tiempo después, víctima de una profunda depresión, Alberto Santos Dumont decidió emprender su propio vuelo, sin esperar ninguna torre de control, hacia la nada y el silencio. Pero hoy lo recordamos porque un día como hoy, 23 de octubre de 1906, Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención, realizó un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros de altitud. Y lo recordamos para no olvidarnos que es tarea del ser humano volar y levantarse por encima de las mezquindades y los dolores. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Daniel Noboa suspende visita a Brasil por juicio a la ministra Mónica Palencia. Tribunal ratifica designación de Andrés Fantoni como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La crisis eléctrica pone al Ecuador como un país más riesgoso que Argentina para los inversionistas internacionales. En el segmento de opinión, problemas económicos del Ecuador. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Imprevisión e Improvisación. Talía Flores, La Aldea o Roma, lecciones para los vicepresidentes. Noticias internacionales. Noticias del día. Presidente Daniel Noboa suspende visita a Brasil por juicio a la ministra Mónica Palencia. El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, es clave para el gobierno, tanto que el presidente Daniel Noboa anunció que cancelará el viaje que tenía planificado a Brasil este 22 y 23 de octubre del 2024. Este juicio político impulsado por el correísmo también es clave para la oposición, porque Mónica Palencia es una de las funcionarias más cercanas al presidente Noboa. En medio de esta pugna, de este martes 22 de octubre, el presidente Noboa anunció la suspensión de la visita oficial. No voy a dejar a Mónica Palencia sola. Voy a acompañarla en todo su camino. Estoy seguro que la canciller representará a la altura al Ecuador buscando soluciones regionales a la crisis energética mientras yo la enfrento acá con el resto del equipo, publicó en la red social X. El mandatario tenía previsto participar en foros sobre el cambio climático, energías renovables y economía del futuro. Al viaje irán la canciller Gabriela Sommerfeld y la secretaria general de Comunicación Irene Vélez, según consta en el decreto ejecutivo 428. El 17 de octubre la Asamblea Nacional aprobó el juicio político a la ministra del Interior. Hubo 89 votos de la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano, Pachacuti. La convocatoria de la Asamblea Nacional para definir el futuro de la ministra Palencia está fijada para el miércoles 23 de octubre. Tribunal ratifica designación de Andrés Fantoni como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La designación de Andrés Fantoni como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue ratificada por un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, según informó el organismo este lunes 21 de octubre de 2024. La resolución proviene del Tribunal Segundo de la Sala de la Familia de dicha Corte, que por unanimidad negó el recurso de apelación presentado por la consejera Nicole Bonifaz frente a la remoción de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su providencia, el tribunal ratificó la constitucionalidad de la resolución del 3 de abril de 2024 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que el Pleno de ese organismo removió a Bonifaz y designó a Fantoni. De acuerdo con la sentencia del tribunal, no existió vulneración de derechos constitucionales. Además, señala que el recurso presentado por Bonifaz escapa de la procedencia establecida en la Ley de Garantías Jurisdiccionales al no verificarse violación ni menoscabo de derechos y garantías, ni la inminente provocación de un daño grave. El tribunal remitirá una copia de esta sentencia a la Corte Constitucional y devolverá el expediente al juez constitucional de primera instancia. En declaraciones, la expresidenta y consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, bosquejó las acciones que tomará a raíz de la negativa del Tribunal de Pichincha. Según Bonifaz, antes de dar el siguiente paso, solicitará al Tribunal de Pichincha la ampliación de la sentencia agotada dicha instancia. Bonifaz adelanta que insistirá en probar la vulneración de sus derechos a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. En caso de encontrar una respuesta negativa por parte de los magistrados constitucionales, Bonifaz adelanta que presentará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La crisis eléctrica pone al Ecuador como un país más riesgoso que Argentina para los inversionistas internacionales. Con corte al 21 de octubre del 2024, último dato disponible, el riesgo país del Ecuador ha escalado a los 1.231 puntos, mientras que el riesgo país de Argentina se ubica en los 1.100 puntos. Así, de la mano de la crisis eléctrica y el golpe económico para empresas, familias y fisco, Ecuador es ahora visto como un país más riesgoso que Argentina. En este contexto, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, viajó a Washington para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial entre el 21 y 26 de octubre del 2024. Vega Malo tendrá la difícil tarea de calmar los ánimos de bancos de inversión y organismos multilaterales que ven con creciente preocupación la crisis eléctrica y ya proyectan una afectación importante en el crecimiento económico, las metas de ajuste fiscal con el FMI, en el acceso a nuevo financiamiento para el Estado ecuatoriano e incluso en los planes de, como se hizo en el gobierno de Guillermo Lasso, impulsar una nueva recompra de deuda externa a cambio de naturaleza. La caída en la popularidad del presidente Daniel Noboa preocupa a los inversionistas internacionales porque crecen las dudas de quién podría ser el ganador de las próximas elecciones de febrero del 2025. Si se mantendrán las mismas políticas económicas y el vigente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La crisis eléctrica se ha vuelto la principal preocupación de los inversionistas internacionales y multilaterales. En pocos meses, la visión externa sobre la economía ecuatoriana ha pasado de estar cautelosamente optimistas a tener crecientes temores sobre si el fisco tendrá suficiente dinero para honrar sus obligaciones y si luego de Noboa retornará el populismo correísta al poder. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvieron Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, acerca del libro Una golondrina que sí hace verano. Escuchemos lo que dijeron. Bueno, primero decirte que este libro es para ti, lo trajimos para obsequiártelo. Gracias. Y está muy lindo además. Gracias, un trabajo muy bello en colectivo con toda nuestra gente de la Fuente Periodismo de Investigación, un trabajo sesudo de ir armando pues desde el inicio, ¿no? Como con una intuición de que algún día sería un libro, toda esta investigación que hemos realizado desde hace más de un año, porque hemos tenido que ser nosotras mismas quienes sigan la investigación de este crimen que... Pues mucha gente nos dice, ¿no? ¿Cómo, qué bestia, cómo es que pueden hacer esto?
Y la verdad es que yo siento que no hay otra manera, o sea, no había otra forma de atravesar este dolor, este tiempo, este año, que no sea escribir, porque papá nos enseñó que escribir es la victoria. Entonces, este libro es el resultado de poder encontrar belleza en el dolor también. Bueno, entiendo que se trata de una recopilación de 29 reportajes elaborados desde el crimen de Fernando hasta el pasado 8 de agosto. Cuéntenos un poco cómo fueron estructurando el libro, qué tan difícil también fue recopilar todo esto, con el tema también sentimental, ¿no? Porque debe ser algo muy fuerte también. Bueno, creo que como mi ñaña ya lo dijo, era una necesidad hacerlo. Creo que el poder sentarnos, escribir, poner un poco de belleza en algo tan duro, poner un poco de color en el dolor y amor ha sido la única forma. Y mi papi nos enseñó eso en su exilio. Él escribió sus mayores reportajes en la oscuridad. Él ni siquiera podía ver la luz del sol. Y ahí fue cuando escribió sus grandes reportajes, cuando colaboró con The Guardian de Londres y Caretas en Perú. Y él nos dejó diciendo eso, ¿no? Que teníamos que escribir. De ahí, creo que la parte más dura fue, por ejemplo, leer el expediente, poder además empezar a organizarlo, entender cosas que antes nunca habíamos estado relacionadas con términos de la fiscalía, con términos legales, ver, ¿no? Quiénes son los sicarios, quiénes conforman toda esta estructura y empezar a armar una pirámide. Hemos hecho ya varios mapeos de los personajes porque sabíamos que iba a ser un caso que iba a querer ser utilizado políticamente, que iba a querer... Además que algunos tal vez querían manchar el nombre de nuestro padre, entonces nosotras mismas tuvimos que ser quienes se acerquen a la verdad y así ha sido bien doloroso, la verdad, como creo que al comienzo fue muy duro leer el expediente, ver las imágenes, como romperme en 1000 pedazos, pero también así me fui haciendo más fuerte. Qué valientes son ustedes y bueno, ahora que está este libro que invito a la gente que pueda adquirirlo, se llama Fernando, una golondrina que se hace verano, y ya nos van a comentar más adelante dónde pueden hacerlo. ¿Cuál es el objetivo a la final? ¿Qué quieren decirle al lector que tenga en manos de este libro? Saramago decía que somos la memoria que tenemos y hemos visto cómo la clase política ecuatoriana ha querido que pasemos la página pronto. Y no solo eso, sino además usar a su propia conveniencia el asesinato de un líder, de una persona, de un periodista valiente que desnudó la verdad que nadie se atrevía a decir, y era que el Estado estaba corrompido por el crimen organizado. Entonces, lo que más pretende este libro es ser un documento histórico, es contar una parte de la historia del Ecuador que quizás muchos no quieran decir, que quizás muchos no quieran contar porque no les conviene, porque están ahí sus apellidos, porque están ahí sus hijos, y los hijos de sus hijos van a tener que leer sus nombres ahí, porque si no hacemos ese ejercicio de transparentar la verdad, si no hacemos ese ejercicio de mostrar realmente cuáles son las heridas que tiene nuestro país, lo único que estamos condenados es a repetir estas historias, y a que cada vez que haya una voz valiente que hace periodismo real, no pantomimas de periodismo, no cosas por likes, periodismo de verdad, periodismo serio, ese periodismo que se enfrenta al poder, que realmente se convierte en un espejo del poder. Cuando hay un periodista así, ¿qué es lo que va a pasar? Que vienen gente robusta a decir que quieren cortarles las lenguas. Entonces realmente para nosotras es muy especial además que el día de hoy a las 9 de la mañana, por ejemplo, se da el juicio, la sentencia del caso Metástasis. Nosotros en ese libro hemos profundizado realmente cómo en el caso Metástasis, en los chats del caso Metástasis, queda escrito el libreto para asesinar a Fernando Villavicencio. ¿Cómo son los casos en los que la Fiscalía ha hecho silencio? Por ejemplo, que se archivó recién el caso de JJ Franco, que fue uno de los actos por los cuales Jaime Nebot le declaró la guerra a mi padre. Una serie de cosas que uno va analizando y que no pueden quedar sueltas. Entonces es un pequeño grano de arena, es un pequeño esfuerzo que hemos hecho como hijas de esta patria, no solamente como hijas de Fernando Villavicencio, sino como con una responsabilidad muy grande, porque si no alzamos la voz nosotras, ¿quién lo va a hacer? El resto está bailando por un voto, el resto está haciendo periodismo de quinta,
con tal de tener likes en sus redes sociales. Nosotros tenemos un compromiso con este país que va más allá de quizás de lo que la gente puede entender. Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura en Radio Sucesos, habló sobre el concurso de jueces de la Corte Nacional. Veamos la nota. Vamos a ser un poco sinceros, y le digo un poco porque sí es una situación preocupante. El concurso se suspendió y se suspendió bastante tiempo hasta determinar quién iba a hacer las pruebas de confianza. Está ahorita contratada una empresa colombiana. El nombre no lo sé perfectamente. Son técnicos, son muy especializados, se les nota perfectamente. Hemos dialogado con ellos, hemos hecho mesas de trabajo, porque obviamente siendo una empresa colombiana no tiene los conocimientos ni la expertise que tenemos nosotros, no tenemos otro mundo de todas maneras, y ellos necesitaban primero empaparse de las cosas que se hacen aquí, y por eso se han generado estas mesas de trabajo. Trabajamos vocales, técnicos, en cooperación con ellos. Ellos tienen unas líneas nuevas, digamos, para la prueba de confianza, que en realidad, de lo que les pude escuchar, me parece que hay mucha eficiencia. El único problema que yo personalmente, y esto lo digo como Yolanda Yupangui, es que es muy largo. El tiempo que se requiere es al menos 2 meses. Y eso es mucho para el apuro que tenemos. Sin embargo, ya creo que ya está el asunto contratado, y de lo que sé, el cronograma de ellos tentativamente llegaba hasta el 3 de diciembre para que nos entreguen resultados de prueba de confianza. Entonces, de ahí sí habrá que correr para tratar de alcanzar a hacer toda la etapa posterior, es decir, pruebas escritas, recalificación. Primero hay que hacer las preguntas. Tenemos que hacer los cuestionarios, tenemos que seleccionar los expertos, establecer los tribunales, pruebas escritas, recalificación, pruebas orales, recalificación e impugnación. Si el 3 de diciembre se entrega el informe o el resultado de esta empresa que dice que se ha contratado, ¿usted cree que para cuándo están elegidos los nuevos jueces? No le sabría decir, no le podría decir. Hay un cronograma también tentativo que el Pleno todavía no ha aprobado, lo están elaborando los técnicos, y de lo que sé asimismo, no oficialmente, es que se va hasta mediados de abril del 2025. Y ustedes, digamos, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer una renovación a inicios del próximo año, es decir, esto va a pasar del actual Consejo. Tiene toda la razón. Es imposible que se haga en diciembre. Si nos entregan en diciembre, el 3 de diciembre, las pruebas de confianza, un mes, con fiestas de Quito, Navidad, Año Nuevo, es difícil. Ahora, si basta ya, bueno, al menos lo que yo he pensado es que tendrá que hacerse cargo el nuevo consejo. ¿Dónde se cayó el proceso? ¿En qué parte se perdieron tanto? Que yo comentaba que cuando se inició este proceso y Álvaro Román era el presidente, ustedes se plantearon que para octubre. Exacto, se está acabando octubre y estamos a la mitad del proceso. ¿Dónde se perdió tanto? Se perdió tanto el momento en que hubo el problema con las pruebas de confianza. Precisamente eso le paralizó primero, hasta encontrar las causas, hasta ver qué pasó, que la empresa no era la adecuada, etcétera, etcétera. Hasta eso se fue todo el tiempo del mundo, y mire que todavía oficialmente no hemos reiniciado el concurso. La verdad es esa. Oficialmente no se ha reiniciado. Estamos trabajando, como les digo, con ellos. Se trata de que las áreas técnicas terminen el trabajo de metodología. La metodología había que volverla a hacer. Entonces se vuelve a hacer preguntas, 6,000 preguntas. Hay que volver a hacer la metodología, hay que volver a hacer el cronograma, hay que volver a buscar con expertos, hay que volver a
a establecer los tribunales y las comisiones de calificación. Hay que volver a tomar las pruebas escritas que ya estaban tomadas y no les sabría decir, porque en realidad yo pienso que en un mes no, a no ser que suceda un milagro, que el tribunal, el Consejo de Participación Ciudadana nos permita irnos hasta abril. Solamente esa sería la solución. Ahora, acelerarle más, no sé por dónde, pero yo pienso que si empezamos a pensar y a organizarnos, yo pienso que sí se podría hacerlo si es que hay buena voluntad y especialmente que las áreas técnicas, que también yo no puedo exigirles mucho porque son novatos, son personas que llegaron nuevas. Entonces usted sabe que hasta coger un ritmo de trabajo y hasta enterarse de cómo funciona y todo, ese es un problema. Y esta situación yo advertí cuando iba a cambiarse el presidente, perdón, y yo advertí esto, que el rato que venga un nuevo presidente, vamos a tener que al menos frenarnos hasta que coja él las riendas, hasta que se entere bien, y es lo normal. Y a eso se suma que hubieron cambios en las direcciones nacionales, hubieron cambios con los técnicos, entonces hasta que ellos también retomen, sí les ha costado tiempo. Y ahorita para nosotros lo más difícil es el tiempo. En Impacto Informativo, Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Guayas, habla acerca de los nuevos horarios de cortes de electricidad. Escuchemos lo que dice. Realmente es preocupante porque todavía no llega la contratación de la energía o de la potencia que se iba a instalar, del bloque 1 al menos, y las cifras dicen que la cuota sigue bajando y hoy día escuché que también Coca-Cola Sinclair está generando solo 400 megavatios. Entonces es preocupante que se llegue a estar forzando a estas hidroeléctricas, la de Mazar, el parque de Paute, pues no, y como se lo dije en alguna ocasión, pues esto podría llegar a ser catastrófico si es que esta hidroeléctrica está trabajando bajo el nivel de cota de sus embalses, ¿no? Es decir, lo que podría suceder es que retornaríamos a los apagones de 10, 11 y 12 horas. Es que mientras no llegue estas termoeléctricas que se han comprado, esta potencia que se ha comprado, pues no podemos decir que estamos en mejores condiciones y que estamos generando más, ¿no? Si Mazar sigue bajando más la cuota, pues obviamente el embalse Mazar obviamente se va a tener que proteger este equipamiento, las turbinas, porque sería catastrófico si es que se llegase a dañar, ¿no? Entonces la forma de proteger pues este equipamiento, esta hidroeléctrica, es obviamente bajando la demanda, y la forma de bajar la demanda, una de las formas más rápidas, pues habiendo racionamiento, ¿no? Al menos que no se note en lo que es en las distribuidoras que indiquen, o el SENACI, que la demanda ha bajado en vez de crecer, pues, ¿no? Pero eso no creo que esté sucediendo. Solamente a modo de hipótesis, en esas circunstancias, ¿será difícil sostener estos apagones, especialmente de 6 y 4 horas, o el de 8 también? Mire, Edgar, realmente yo lo veo complicado sostener hasta el de 8. Si es que las condiciones hidrológicas no mejoran en el Azuay, no mejoran en el Paute, yo lo veo complicado sostener
esta reducción de racionamiento, ¿no? De horas de racionamiento. Estamos por debajo de la cuota, no se puede forzar, la producción la producción de energía hay que bajar la demanda. Entonces, creo porque puede ser peligroso y sería peor que se dañen las turbinas, y ahí sí ya no estaríamos hablando de 8 horas, probablemente de 16 horas. Entonces es realmente preocupante de que no llegue. Si es que llegan, ya empiezan a llegar, como indicaron, en noviembre. Esta generación, que son, creo, 210 como primer bloque, o 241 habló el presidente 241 el día viernes en la mañana. Con los 100 de la barcaza se puede mejorar un poco. Realmente, la otra ya está para el otro año. O sea, si no mejoran las condiciones climatológicas, no podemos tener mucha esperanza de que los racionamientos disminuyan, ¿no? Es más, en este momento que todavía no contamos con esa energía, es preocupante. Es preocupante que se haya disminuido porque, a ver, lo que tenemos son 700 megavatios en termoeléctricas, más 400 megavatios que hoy día escuché que está produciendo Coca-Cola Sinclair, ¿no? Entonces ahí ya vamos 1100. Realmente, ¿cuánto estará produciendo Massabe? Hoy día escuché que eran 200, apenas 200. Entonces, no estamos llegando tenemos que bajar la demanda bastante, ¿no? Entonces eso es preocupante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar problemas que tiene la sociedad ecuatoriana, la economía y toda una serie de resto de los sectores productivos, igual que toda la ciudadanía. Prácticamente están calificados 16 candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, y una cantidad enorme de candidatos para la Asamblea Nacional, hombres o mujeres. Realmente es lamentable que la democracia ecuatoriana haya caído a este punto. ¿Por qué? Un multipartidismo que es enemigo, queridos amigos, es enemigo de la democracia, es enemigo de la gobernabilidad. Porque el día de mañana, quien quiera que salga de presidente, va a tener una dispersión de todos los grupos políticos, no políticos, que puedan sacar un asiento en la Asamblea Nacional. Y lo que hay que hacer en la economía y lo que hay que hacer en el país hacia el futuro, como políticas de mediano y largo plazo, son enormemente complejas e importantes. Y que en un momento dado llegar a acuerdos con la nueva Asamblea que será pues representada por una serie de grupos dispersos totalmente, que no tienen sencillamente años de trabajar realmente en política. Y eso será problema para cualquier gobierno, llegar a acuerdos. ¿Cuáles son las reformas básicas que sencillamente tienen que hacer pues el nuevo presidente y la Asamblea Nacional? En un acuerdo pues nacional, naturalmente pues necesita un acuerdo nacional de largo plazo. Se necesita precisamente una reforma política. No es posible seguir en el país, no es posible que el Ecuador siga sencillamente con tantos grupos políticos que no representan realmente cosas serias para el futuro del Ecuador. Hay que ir hacia lo que hace 35 años había en el Ecuador. Ustedes recordarán, amigo, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Concentración de Fuerzas Populares. En el país hay que crear las condiciones legales y no legales. ¿Para qué? Para que existan 3 o 4 partidos y agrupaciones políticas a nivel nacional, a nivel provincial y cantonal. ¿Para qué? Para darle gobernabilidad al país hacia el futuro
y para que el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, pueda tener éxito en sus políticas públicas, un acuerdo con la Asamblea Nacional futura. Hay que ir hacia 3 o 4 partidos, no más. Un partido que refleje pues las tendencias izquierdistas, por decirlo así. El otro pues de derecha, el otro de centro, por ejemplo. De esa manera se evitaría tener tanta dispersión de grupos y sería más fácil llegar a acuerdos razonables. Todo el mundo pues pensando en el futuro del Ecuador y en la ciudadanía ecuatoriana. La reforma política es, por lo tanto, lo más importante en el Ecuador. Por eso tiene que ir unido con una reforma constitucional. Hay que eliminar la constitución actualmente vigente, porque esa es la que origina una serie de problemas graves para la inestabilidad política, la inestabilidad social del país. Hay que recoger la idea de Simón Cordero Espinosa de eliminar esto a través de una consulta simple y reemplazarla por la anterior. Eso es necesario porque así se eliminarán una serie de instituciones que no sirven para nada y que gastan dinero del Estado. Y eso implicará también las condiciones para evitar el multipartidismo. Pero aparte de la reforma política que es necesaria en el país por las razones que he dicho y por otra serie de razones, tenemos también por otra serie de reformas. Usted tiene, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Es necesaria la reforma urgente. Y el nuevo gobierno, pues ya por el proceso político ecuatoriano, nadie quiere hacer nada, ni la Asamblea, ni sencillamente el presidente de la República. Y eso suena normal en términos políticos, pero hay que hacer la reforma integral. Hay que impedir que vaya a haber una explosión financiera en el Seguro Social ecuatoriano. Esa es otra reforma importantísima. Pero aparte de eso también tenemos lo que es la seguridad. La seguridad. Ya el presidente ha anunciado que ya en vez de ser un país en que se almacena droga o de transporte de droga hacia los puertos para que vayan al exterior, ahora comenzamos a producir cocaína. Terrible la noticia. Entonces el gobierno a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene que destruir todos esos embrios, ¿sí? Entonces, amigos, la seguridad es importante como una política a largo plazo y este gobierno, el próximo gobierno, tienen que llegar a acuerdos para combatir al narcotráfico, combatir la inseguridad total. Y naturalmente, pues tenemos el tema de los apagones. Esa es otra reforma que hay que hacer. Y eso implica reformas constitucionales también. ¿Por qué? Porque lo que hay que permitir es que la empresa privada entre a hacer inversiones naturalmente con lo que tiene que ver con supervisión, sí, pero tampoco no se puede impedir al sector privado que invierta en energía eléctrica. Vean Colombia y Perú. ¿Qué porcentaje de las inversiones del sector energético en esos dos países fronterizos son privadas y requete privadas? Por lo menos 60% o más. ¿Cuánto en Ecuador? Casi nada. De tal manera que hay que romper este esquema legal, hay que romperlo. ¿Para qué? Para que los empresarios privados que se interesen, empresarios nacionales, empresarios internacionales, a invertir en el sector eléctrico para darle más energía al país. Es terrible los apagones, terrible que un momento dado en ciudades, Quito, Guayaquil y otras ciudades del país, hay oscuridad total. Amigos, esa es otra reforma que hay que hacer básicamente, aparte de otra serie de reformas que veremos la próxima semana. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Editorial. Imprevisión e improvisación, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. En 1941 se hacían colectas con el fin de adquirir un par de aeronaves de combate. El inconveniente es que estábamos invadidos por el Perú y ya nos encontrábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que no era cosa de ir al mercado y conseguirlos como se compra un carro. A esa imprevisión se sumaba la improvisación. Un piloto de combate no se forma en poco tiempo, hoy toma varios años. Esa es nuestra característica en muchas áreas del devenir nacional.
Cuando hacemos constituciones demostramos imprevisión, porque no somos capaces ni de leer nuestra historia al elaborarlas. Mientras veíamos cómo las monedas de países vecinos eran devoradas por la inflación, nosotros incluíamos su nombre en la Constitución de 1978-79, lo que se mantuvo en la Carta de 1998. Año y medio después, el Sucre desaparecía, violándosela. ¿La dolarización fue pensada o improvisada porque estábamos por caer al precipicio de la hiperinflación? ¿Qué podemos decir hoy con una constitución que prohíbe el arbitraje internacional y pese a ello nos preguntamos por qué la inversión extranjera es inexistente? Prohibimos bases extranjeras sin leer siquiera que en el pasado las necesitábamos para evitar una muy cercana invasión japonesa. Y la cosa no es solo de ideologías. Hoy tenemos muy presente el tema eléctrico porque ya estamos metidos en el problema. ¿Vamos a solucionarlo o vamos a improvisar para salir del paso? Porque la compra de los ruidosos generadores para quienes pueden hacerlo es eso, salir como sea de la necesidad apremiante de tener electricidad. El Estado no puede obrar así, pero lo hace. No se invirtió en la defensa y hoy no solo que estamos cada vez más sometidos a los grupos delincuenciales, sino que estamos inermes frente a cualquier incidente. Colombia y Perú están por renovar sus flotas aéreas de combate, mientras nosotros no tenemos ni luz. La ciudadanía decidió dejar de explotar el Yasuní ITT, pero a la vez pide servicios que se financian con el dinero que se deja de recibir. Podemos improvisar endeudándonos a precios de chulco para variar y luego tener otro problema por falta de previsión. Algún día entenderemos que hay cosas que deben ser políticas de Estado, que no pueden estar cambiando y dependiendo de cada elección porque de ellas depende la permanencia de la nación. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. La aldea o Roma. Lecciones para los vicepresidentes. Talía Flores, primicias. Nadie se atrevió jamás a cuestionar tu lealtad, querido Alfredo, le dijo Guillermo Lasso a su vicepresidente Alfredo Borrero durante el inédito informe a la Nación que no fue ante los asambleístas que ya habían sido cesados por efecto de la muerte cruzada, sino ante los ciudadanos en el sur de Quito, recibiendo el aplauso de los asistentes. Borrero no ocultó su emoción por el público reconocimiento, que debió asumirlo como recompensa a la discreción con la que ejerció la segunda magistratura al punto de nunca mencionar que Lasso jamás le encargó el poder, ni siquiera cuando el presidente debió permanecer 7 días hospitalizado con una infección que requirió atención en cuidados intensivos. Rumores y sospechas de la distancia y frialdad entre los dos mandatarios, algunas veces reflejadas en imágenes, se escucharon en varias ocasiones durante los 30 meses que gobernaron. Por eso, lo dicho por Lasso fue relevante. Como si de un extraño signo de la historia nacional se tratase, las relaciones entre los primeros mandatarios en Ecuador, con alguna excepción que confirma la regla, han estado marcadas por la tirantez, el recelo, la desconfianza, cuando no el odio y la confrontación. Daniel Noboa, que fue elegido presidente de Ecuador para completar el periodo que se interrumpió con la muerte cruzada, ha mantenido una agria relación con su vicepresidenta Verónica Abad, que muchos afirman comenzó antes de ganar la segunda vuelta. Tras asumir el poder, Noboa la envió como embajadora de la paz a Israel, sustentado en que la Constitución dice que en las funciones de un vicepresidente son reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva y cumplir las funciones que el presidente le asigne. La distancia no aminoró las diferencias porque la perspectiva de la reelección, que implicaría pedir licencia y encargarle la presidencia, es un fantasma que asusta a Carondelet, que no admite que algo así pudiese suceder. El país ha contemplado las denuncias, demandas y juicios que se han interpuesto unos a otros y que han involucrado a familiares de la segunda mandataria y a ministros, asesores y otros funcionarios del Ejecutivo, y que distintas funciones del Estado han debido tramitarlas, no exentas de presiones y manipulaciones. Hasta hoy nadie puede asegurar qué sucederá con la licencia temporal de Noboa, y nadie tampoco podría garantizar que la Asamblea Nacional no reaccionará ante cualquier decisión al respecto.
Lo que sucede en enero de 2025 sumará nombres a la historia de desavenencias en las alturas del poder en las que Ecuador tiene episodios alucinantes, como el ocurrido durante el cuarto velasquismo en 1960, cuando tras disolver el Congreso, el presidente José María Velasco Ibarra ordenó capturar a su vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, al que confinaron en el penal García Moreno, la cárcel más temida de la época. Pero ocurrió lo inesperado. Las Fuerzas Armadas derrogaron a Velasco Ibarra y reconocieron como presidente a Carlos Julio Arosemena, que pasó del penal al Palacio de Gobierno. En su quinto mandato, Velasco tuvo como vicepresidente a un rival ideológico, el liberal Jorge Zavala Vaquerizo, que fue escogido en las urnas, aunque hacía binomio con Andrés Felicísimo Córdoba, porque en esos años se votaba por separado. Al declararse dictador, Velasco, que se refería a los vicepresidentes como conspiradores a sueldo, se deshizo de Zavala Vaquerizo. Tras el retorno a la democracia y luego del fallecimiento del presidente Jaime Roldós, le sucedió Osvaldo Hurtado. El Congreso eligió como vicepresidente a León Roldós, con quien no siempre hubo una buena sintonía. Igual ocurrió entre León Febres Cordero y Blasco Peña Herrera, tras el secuestro del presidente en Taura. Años después, Alberto Dajic, vicepresidente de Sixto Durán Ballén, fue enjuiciado por el Congreso por malversación de fondos y la Corte Suprema de Justicia inició un juicio por el mismo delito y hubo una orden de arresto. Dajic renunció y salió del país. Estuvo 16 años en Costa Rica. En 1997 el Congreso sacó del poder a Abdalá Bucaram por incapacidad mental, pero no le sucedió la vicepresidenta Rosalía Arteaga, a quien correspondía completar el período, sino el presidente del Congreso Fabián Alarcón, tras un acuerdo parlamentario que usó como pretexto un vacío en la Constitución. Y hubo más. Gustavo Noboa sucedió a Yamil Baguat, que fue derrocado en enero del 2000 en una revuelta de los coroneles encabezados por Lucio Gutiérrez tras el feriado bancario. Al poco tiempo, a Gutiérrez, que ganó las elecciones con el apoyo de los indígenas, lo sacaron de Carondelet los llamados forajidos y fue reemplazado por quien había sido su binomio, el médico guayaquileño Alfredo Palacio. En 2017, en medio de escándalos de corrupción, el presidente Lenín Moreno dejó sin funciones a su vicepresidente Jorge Glas, que ya había sido acusado de recibir sobornos de empresas privadas. Para vergüenza del país hubo nuevos episodios. La ex asambleísta María Alejandra Vicuña, designada vicepresidenta por la Asamblea para reemplazar a Glas, fue destituida acusada de cobrar diezmos y reemplazada por Otto Sonnenhosner, quien también renunció porque buscaba participar en política y ser candidato. Lo reemplazó María Alejandra Muñoz. Como una excepción que confirma la regla, solo en el gobierno de Rodrigo Borja y Luis Parodi, entre 1988 y 1992, la vicepresidencia en Ecuador no fue motivo de confrontación. Para las elecciones de febrero próximo se han inscrito 16 binomios y 14 ya están calificados. La pregunta es, ¿qué saben los candidatos a la presidencia de sus compañeros de papeleta? ¿Desde cuándo los conocen? ¿Qué les identifica y si la Constitución ordena que cumplirán las funciones que le asigne al presidente acordaron antes de aceptar la candidatura? ¿Cuáles serían esas funciones o caso solo les importa llegar al poder? Con organizaciones políticas carentes de ideología, principios y filosofía, algunos parecen haber seleccionado a sus binomios, la mayoría son mujeres, como si se tratase de alguien con quien asistir a una reunión, no para gobernar. Pobre país. Como una lección de historia, bien harían los escogidos para la vicepresidencia en leer las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, donde dice que el César tenía razón al preferir el primer puesto en una aldea que el segundo en Roma. No por ambición o vanagloria, sino porque el hombre, que ocupa el segundo lugar, no tiene otra alternativa que los peligros de la obediencia, los de la rebelión y aquellos aún más graves de la transación. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. El Parlamento Europeo debatirá medidas contra la llegada de inmigrantes irregulares.
En este edificio a mi espalda, el Parlamento Europeo tiene lugar hasta el jueves una nueva sesión plenaria cargada de debates polémicos, como por ejemplo el que el miércoles por la mañana enfrentará a los eurodiputados sobre la que la Comisión Europea ha definido como soluciones innovadoras para luchar contra la llegada irregular de migrantes a las fronteras de la Unión Europea. Ursula von der Leyen quiere hacer algo similar a lo que Italia ha hecho en Albania, es decir, la apertura de un centro de deportación o de retorno. De su lado tiene, por ejemplo, al Partido Popular Europeo o a los Patriotas por Europa, pero se oponen los socialdemócratas y los partidos de la izquierda. Además, los eurodiputados también debatirán sobre la situación en Oriente Próximo y votarán el presupuesto de la Unión Europea para 2025. Aida Sánchez Alonso, Estrasburgo, Euronews. Florida y otros estados inician votación adelantada en persona. La votación adelantada en persona comenzó en el sur de Florida, una modalidad electoral muy popular que facilita la participación de los estadounidenses en los comicios generales de este próximo mes de noviembre. Desde hace varios días ya está habilitado votar por correo. Sí, ya la elección ya comenzó, está aquí. Hay miles que ya devolvieron su boleta por correo. Para los que todavía tienen su boleta por correo, devuélvanla ya. Esa boleta tiene que estar en nuestra posición el día de la elección, 5 de noviembre a las 7 de la noche. Algunas familias deciden ir juntas a votar en esta jurisdicción de Florida. Para muchos, votar por primera vez en Estados Unidos es un privilegio. Así nos dijo Froilán Vivas, un inmigrante suramericano. Sí, muy emocionado después de vivir 10 años acá, pero la primera vez como ciudadano que me toca ya votar. Este lunes, además de Florida, Texas y Carolina del Norte iniciaron la votación adelantada en persona. Actualmente 46 de los 50 estados de la Unión Americana celebran elecciones anticipadas. Esta alternativa se extiende por semanas y permite a las personas facultadas para ejercer el sufragio a votar en sitios distintos al único que se autoriza durante el día de la elección. En Estados Unidos es una democracia increíble, por eso nosotros venimos acá ya leyendo con anticipación las enmiendas o todos los cambios a la constitución local y por los candidatos buenos que hay que votar. Da tiempo de revisarse, es fácil, no hay congestionamiento. En el sur del estado hay más de 30 instalaciones que servirán a partir de ahora para la votación anticipada hasta el próximo 3 de noviembre. José Pernalete, Voz de América, Miami. Detenido el expresidente albanés Ilir Meta por presunta corrupción. En Albania, el expresidente Ilir Meta ha sido detenido el lunes por presuntos cargos de corrupción, lavado de dinero y ocultación de ingresos. Meta, de 55 años, es un veterano de la política albanesa. Fue jefe de Estado entre 2017 y 2022. Su abogado ha calificado su detención a la fuerza y en pleno centro de Tirana de secuestro criminal. Korupcion, pastrimi produkteve dhe nuk e di një tjetër. Diçka pasurore. Ilir Meta, que fue líder del Partido de la Libertad de Albania, de izquierda, ha sido un feroz opositor del actual primer ministro Edi Rama, al que ha acusado de dirigir un régimen cleptocrático y de concentrar en sus manos los poderes legislativo, administrativo y judicial. El presidente del Partido Demócrata, en la oposición, cree que Edi Rama habría orquestado el arresto de Ilir Meta en un golpe a sus oponentes políticos, punto que el primer ministro ha negado. Israel encuentra un búnker de Hezbollah lleno de oro y millones de dólares en efectivo en Beirut. Las fuerzas de defensa de Israel dicen haber encontrado un búnker de Hezbollah con millones de dólares en oro y efectivo debajo de un hospital de Beirut, en el Líbano. El portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, asegura que el búnker pertenecía al ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado por el ejército israelí en septiembre. Israel acusa ahora a Irán de enviar dinero a Hezbollah a través de su embajada. Inside the bunker, right now, Hezbollah's financial network is based on two main sources of income: money from the Iranian regime and money from the Lebanese people.
Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut, and then directly it goes to Hezbollah. Los ataques israelíes más recientes han afectado a varias sucursales de una institución financiera vinculada a Hezbollah, pero el portavoz israelí dijo que no atacarán el hospital Al-Sahel. Mientras tanto, otro ataque israelí cerca del hospital universitario Rafik Hariri de Beirut mató al menos a 4 personas e hirió a 32 el lunes por la noche. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva
siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.